todos, que vamos a tener problemas. Richard, ¿dónde vas? Me voy urgente al ayuntamiento ahora. ¿Podemos contigo? Venga, va, pero rápido, que nos vamos Vale, ya, ¿eh? vale. Venga, vaya. Ah, mira. Que nadie mueva nada, me voy al ayuntamiento rápido, ¿vale? Venga. Vale, el problema es que la ingeniera, la bombera técnica, no permite que el poste principal, lo que es la torreta, quede justamente la salida de emergencia donde está la torreta. Entonces, lo hemos cambiado ya 5 veces, pero aún así no lo da por válido. Entonces, vamos a hablar con ella directamente para ver qué soluciones podemos hacer, porque prácticamente los mástiles del circo son los que sujetan toda la estructura y esos no podemos eliminarlos del corrido de evacuación. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer, si con los compañeros o con los responsables del ayuntamiento buscamos una solución. Ahora vamos aquí, que hay como una especie de oficina donde normalmente están los responsables del terreno de Valdespartera, que es donde estamos montados, ¿vale? Y es donde le gestionan, y normalmente ahí siempre suele haber o policías o bomberos, y a ver si nos pueden dar alguna información adicional, porque no podemos estar así. Todo el montaje bloqueado por ese problema es un problema muy grande. Y bueno, igualmente estoy pensando que seguramente mando a Alejandro y a mi padre para desmontar los dinosaurios ahí en Barcelona. Al menos así podemos ganar el tiempo. Salgo di qua, sai qualcosa? Con l'altro stop. Se lanciamo qua con l'altro, lo prendiamo gira. Bueno, nos acaban de dar la mala noticia de que seguimos sin tener los permisos precedentes para seguir con la montaje y la construcción de lo que es el interior de las carpas. Entonces nos vamos a disponer un equipo de conductores a ir a buscar los trailers, ir con los camiones hasta Premià a desmontar nuestro otro business, que son los dinosaurios. Ya existen otras exposiciones de dinosaurios que suelen gustar tanto a niños como mayores, y aprovechamos el boom publicitario de las películas de Jurassic Park para traer unos dinosaurios que están fabricados y hechos directamente desde China, y la verdad que son unos dinosaurios animatrónicos muy bonitos, están hechos de una manera espectacular, los sonidos son todos reales y cada uno tiene una explicación de cómo se reproducen, cómo nacieron, cómo crecieron, cómo cazan, en qué hábitats viven. Entonces todo esto está explicado, es un museo muy bonito porque para los niños es bastante visual y es una cosa que la verdad que gusta mucho al público. En Rossi Showtime también tenemos dinosaurios. El negocio de los dinosaurios fue principalmente, hace un par de meses se estrenó la nueva película, y sabemos que cada vez que se estrena una de estas películas, pues es como que la moda vuelve a resurgir, y se puede complementar muy bien con nuestro negocio, porque al final estas exposiciones animatrónicas van siempre dentro de estructuras muy similares a los circos. Entonces los montajes, los requisitos, las documentaciones prácticamente son muy similares. ¿Dónde estamos ahora? En el Mesozoico. Pues ahora estamos en un camión prehistórico. Nos encontramos en Premià. Estamos recogiendo la exposición de dinosaurios para llevarla a Zaragoza y enseñarles ciencias a los aragoneses. Hola. ¿Qué tal? Bien, aquí desmontando los dinosaurios. Que nos hemos quedado sin gasolina en el Manitou, a ver si el señor Ronnie va a poder. Pues
pues los dinosaurios, dependiendo el modelo y el tamaño, pues varía mucho el precio. El más económico pues ha salido en $3.000 y el más caro en $8.000. Entonces varía mucho. El Tyrannosaurus Rex, que es una pieza de 8 o 9 metros, que es súper animatrónica, que tiene un montón de ruidos, de efectos, pues es la más costosa y bueno, es la más impresionante. Entonces hemos comprado un paquete de 17 dinosaurios en total, todos de última generación, todos muy realistas, y dentro de las carpas, con la iluminación y con la ambientación, pues transportamos al espectador a un viaje al mundo prehistórico, ¿no? Ese cabe aquí, ese, mira, con la cola para allá. Este dinosaurio había que haber movido aquí o pasando la cola por encima y empujarlo con una. Tiene que caer un esteroide para que se mueva. Este tipo de inversiones son muy rentables, sobre todo a corto o medio plazo, porque al final los dinosaurios, pues nos habremos gastado unos 60.000 euros entre los dinosaurios, los viajes, aduanas, el transporte y todo lo que es la decoración, la iluminación. Entonces calculamos que ese importe lo cubramos solamente aquí en Zaragoza durante las 3 semanas que vamos a estar. ¿Él tiene nombre? Cabeza loca, Pachycephalosaurio. Mi favorito, el Velociraptor. No está aquí, ahora lo traigo. ¿Dónde está? ¡Oh! Porque se engancha así con una cinta para bajarlo. Bueno, la exposición, la entrada cuesta 8 euros por persona, pero tenemos pues packs familiares o por grupos de 4 personas o más a 6 euros por persona. También después tenemos los descuentos típicos, que son familia numerosa, familia monoparental, jubilados, discapacitados, pues que siempre tienen un poco de descuento. Y al final es una actividad de un recorrido de unos 15-20 minutos. Parte de aprender sobre la historia de los dinosaurios, pues también tenemos una serie de actividades y una serie de juegos con los niños para hacerlo más entretenido. ¡Hola! ¡El Carnotaurus! Bueno, aquí está la oficina donde se reúnen normalmente los responsables del recinto ferial de Valdespartera. Suele haber siempre o bomberos o policías o los directores de la zona, así que voy un momentito a hablar con ellos. Os pido que os quedáis aquí un momentito y a ver si puedo resolver algo, ¿vale? Venga. Pues estoy un poco preocupada porque íbamos con el tiempo muy justo, ahora nos han parado todo el montaje y claro, artistas no han llegado, tengo que programar todo el festival, las luces no están arriba, la buena suerte es que nos ha dado tiempo a limpiarlas más a fondo, así que preocupada, pero a ver, crucemos los dedos. Es dramático, es un gran problema, ¿no? Al respecto que esta misma carpa el año pasado estuvo aquí y bueno, eran las mismas instalaciones y todo. No entiendo por qué el parón o sea, por qué si el año pasado iba bien, por qué no va este año, ¿no? Yo creo que es, pues mira, imagínate el problema que sería para 30 familias que estamos aquí, que no nos dejaran trabajar sería un drama muy grave. Esa es mi opinión. Bueno, es importante tratar de acabar lo más pronto posible y pues como no hay permiso, pues no se puede hacer nada. Entonces, un poco preocupado porque tenemos otro viaje, tenemos otra salida y si no terminamos esto antes de irnos, pues va a ser muy complicado.
Bueno, de momento no hay ninguna novedad. Tenemos que parar el montaje hasta que mañana o pasado o cuando esta persona responsable pues dé el ok al nuevo plano. Tengo que hablar con los ingenieros y esto pues nos va a retrasar mucho, nos va a bloquear los montajes y el tiempo corre y vamos muy mal. Así que venga, vamos para allá. Estamos de celebración. Son las 10 de la mañana y hace 10 minutos he hablado con los ingenieros y me han dicho que ya está todo correcto. Así que podemos empezar a montar a partir de hoy y podemos acabar los montajes del Festival Internacional de Circo en Zaragoza. Así que vamos a llamar a todo el mundo para que empecemos a trabajar. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Que ya podemos montar, eh! Venga, vamos para acá. Alejandro, venga chicos, arriba, hay que levantarse. Claudio, a ver, Claudio, venga, hay que levantarse. Chicos, ¿dónde está todo el mundo? Tú tienes que ser gonorrea. Hay que ser fuerte, ¿eh? Aunque parece que no estáis haciendo fuerza, estáis haciendo fuerza. Sí, sí, sí. Esta es parte de la iluminación del museo, pero cuando voy a poner las otras, vamos a simular el. Espera, espera, que primero lo meto y luego te hablo, espera. Estamos preparando el circo para la inspección de bomberos y policía que viene mañana para que den el visto bueno. Faltan solo los detalles, poner algunas escaleritas, carteles de extintores, los extintores, algunas luces reflectantes, los últimos detalles para que esté todo ya al 100% para el estreno. Era el tornillo que era malo. Nunca es culpa del macho, es siempre culpa de la hembra. Estamos ya terminando los últimos detalles para la inspección. Mañana tenemos inspección técnica. Vendrán bomberos, policías, ingenieros, personal de ayuntamiento, concejales, o sea, vendrá todo el día mañana. Vienen como 20-30 personas para controlar que la sala es segura, que corresponde a los últimos planos que hemos preparado.
La pista está toda doblada porque lleva pues 8 meses sin ser utilizada. Tiene unas formas, tendremos que pasarle una máquina especial para plancharla y para que quede bonita. Porque ahora mismo, mira, no está... ¿Están todos los extintores ya? Sí, muy bien. Vamos para aquí, vamos para el museo. Esperemos que salga todo bien. En el caso de que nos digan que no es favorable, nos van a decir cuáles son las cosas que tenemos que cambiar y tenemos pues un plazo de 4 o 5 días para que vuelvan a venir y nos den el ok. Aquí en Zaragoza la burocracia es muy importante, o sea, todo lo que es la seguridad, los eventos, pues es una ciudad muy difícil, muy compleja. Es nuestro 5º año y cada año vemos que cada vez hay nuevas normas, hay nuevas leyes, todo se dificulta cada vez más. Pero bueno, no nos rendimos, vamos a luchar, vamos a conseguirlo. ¡Manu! Aquí estás. ¿Cómo están todas las luces? Estas son las de ahí de la nave, ¿no? ¿Las de los dinos? Jolín, pues sí que están sucias. Sí es. Vale. Estaban en medio de la tierra. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a hacer luces, lo que más te gusta. Me encanta. Sí, ¿verdad? No, bueno, sí, me gusta. Le gusta mucho, sí. De hecho, trabaja gratis. ¿Verdad? No. Mierda. No. Hoy, como estaba muy ocupado, le he mandado a Ona que hiciese la programación de las luces de un número en concreto, que es un número muy importante de este año del festival, es Deadly Games, lanzadores de cuchillos. Muy importante, ¿por qué? Porque la luz es muy importante en este número porque es un número de riesgo. Lanzadores de cuchillos, ballestas, entonces se arriesga la vida de los artistas, entonces la luz es muy importante. Yo le he pasado el vídeo de la iluminación y ella pues ha ido pues un poco cogiendo las ideas de lo que pasa durante el vídeo, durante el número, para que cuando vengan los artistas pues sea todo más rápido. Lo he cambiado un poco, he añadido alguna más escena, Sí. ¿vale? Pero el principio es prácticamente el mismo. Bueno, la representación de Cricket. Ajá. Luego la chica empieza ahí y hay como un el chico coge a la chica y le hace pum. La corta. Bueno, Ona, después de enseñarme todo el número de luces que ha preparado, yo solamente aquí tengo una pregunta, ¿no? Y es... ¿Estás en pijama? Más o menos, es una vez muy larga. Nada, era solo eso. ¡Menos ruido, que estamos trabajando! No, si yo... Ah, no, hoy no lo llevo. Bueno chicos, como veis, hay tormenta y os voy a contar cuál es el mayor miedo de un circo. No es la lluvia ni el calor extremo, sino el viento. El viento es lo peor, es la sensación más asquerosa que uno puede tener cuando tiene un circo, porque han volado muchos. Y por experiencia no es nada bonito de ver cuando un circo vuela. Entonces, bueno, hoy toca la tormenta, como podéis ver. Empieza a llover. Estaremos muy atentos, tiramos maquinetas, tensamos el circo. Han marcado unos 60 kilómetros de rachas, que ya es bastante, pero bueno, para estas infraestructuras no es nada, ya que estas, pues, como está montado aquí, pueden soportar hasta vientos de 140 kilómetros por hora. Mirad, macho, tengo el tronco ahí delante y estoy aquí y me está cayendo la mundial. Bueno, está cayendo la de Dios, está cayendo mucha agua, estamos teniendo muchos problemas, se nos ha inundado lo que es toda la parte escénica, atrás donde están los artistas. Esto está trayendo una de lodo, una de barro, para que podáis ver
Hay un río de agua, de barro dentro del circo. Lo que está cayendo aquí hoy en Zaragoza no es normal. El problema es... Hemos apagado todo el sistema de iluminación para que no haya problemas con la luz. Menuda cagada. Menuda cagada. Entrado agua por todos lados, lo que está cayendo aquí en Zaragoza hoy, entre lluvia y todo, no es normal. Raúl, por favor, mañana cancelemos la visita de mañana, tío. Se me ha inundado aquí el circo. Es un marrón esto, tío. Es una puta mierda. Todo el lodo de ahí de arriba se nos está entrando en el circo. Para mañana va a ser complicado tener la inspección. Mira, tengo un río de agua aquí y esto para solventarlo, si mañana para la lluvia lo puedo arreglar, pero mira, tío, como tengo aquí el agua. Tengo la primera madera ya inundada, tío. Good morning. Buenas, estamos aquí limpiando el circo. Como podéis ver, han llegado todos los escombros de la lluvia que ha arrasado a la parte trasera del circo. Está todo lleno de barro, todo lleno de escombros. Incluso aquí la carpita que habíamos preparado para los artistas está inhabilitada ahora mismo porque, mira, está lleno de barro. Esto lo habíamos dejado todo bonito para los artistas, para el festival. Y ahora pues tendremos que quitarlo todo, poner unas maderas. Y bueno, ya vamos mal de tiempo. Faltaba solo esto ahora. Hemos pospuesto los ensayos. Hemos pospuesto los ensayos de esta mañana para la tarde, para dejar esto al menos mínimamente en condiciones aceptables. Hemos sufrido pues un huracán prácticamente con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, rachas muy fuertes. Y como podéis ver por aquí, este es el túnel que conecta las dos carpas. Ese túnel que veis ahora es nuevo. Hemos tenido que mandarlo a hacer nuevo porque el antiguo quedó totalmente destrozado. Todo lo que es la estructura de aluminio y la tela quedó destrozada como si fuese pues un trozo de papel. Entonces, este ha sido el daño más grande que hemos tenido. Afortunadamente, porque con una ventisca como las que hemos tenido, hemos sufrido mucho. Hemos tenido que salir todos de las caravanas corriendo porque el circo grande ya estaba suelto. Cuando hay viento muy fuerte, la carpa hace este efecto. Y si tú no tensas a tiempo, ese efecto puede crear pues como si fuese una vela y el viento se lleva el chapitó. Entonces hemos tenido que salir todos rápido a tirar fuerte de las máquinas y afortunadamente lo único que hemos lamentado ha sido el túnel que conecta las dos carpas. Si esa tormenta llega a pasar en un terreno que no es de cemento, que es de tierra, pues seguramente todo lo que es el circo se hubiese volado. Así que tenemos mucha suerte. Bueno, os voy a explicar el problema del barro. Prácticamente, como podéis ver, la plaza, el terreno está todo inclinado hacia abajo. Entonces, cuando ha empezado a llover de manera torrencial, todo el agua que ha venido de las montañas y de este pequeño barranco, pues ha trasladado todo lo que es escombros, ramas, barro y ha creado un río de lodo que ha pegado contra el circo. Entonces el agua ha pasado por debajo del circo y lo que ha hecho es inundar todo lo que es la pista y la parte de la escenografía y los aparatos de los artistas. Ha sido un trabajo muy grande porque esto ha pasado en cuestiones de minutos. O sea, en 10 minutos aquí teníamos un río de agua que no se podía ni andar. Teníamos agua hasta las rodillas, ¿vale? En ese momento hemos sufrido yo y mi familia
mucho miedo porque después de tanto trabajo, de tantos problemas, pues que una cuestión meteorológica al final te puede destrozar todo el trabajo de un año. Entonces hemos tenido suerte y nadie ha resultado herido. Entonces podemos dar gracias a Dios de que estaba todo bien. Prácticamente este es el doble barranco porque el agua viene de ahí arriba y es que todo el agua ha caído por aquí. Todo el agua que venía desde arriba ha pasado por el circo y sobre todo ha afectado lo que es la carpita donde se cambian los artistas. Entonces, gracias a Dios, un compañero nuestro, Alex Zabata y Patti Bogino, que son compañeros de la industria, nos han dejado lo que son las maderas para ponerlas ahí en esta carpa y que los artistas se puedan cambiar y se puedan calentar sin tener que estar en medio del barro. Pero bueno, estas son cosas que pasan y lo que no te mata y lo que no te destroza te hace más fuerte. Así que vamos aprendiendo siempre un poquito más. Y por fin llegaron. Bueno chicos, finalmente hemos terminado estas 2 semanas de duro trabajo y ya lo tenemos casi todo listo para estrenar la función. Ya está todo montado y os invitamos a todos al segundo Festival Internacional de Circo de Zaragoza. No olviden de suscribirse en nuestra página de YouTube y pongan like y a la campanilla. La campanilla es otra cosa, ¿eh? No, la campanilla, campanilla sí. y todo, ha dicho, La campanita. No, la campanilla. La campanita. Ya hemos terminado estas 2 semanas de duro trabajo, lo tenemos casi todo preparado para estrenar aquí en Zaragoza. Ya está casi todo acabado, casi todo listo para el estreno. Podréis venir a vernos al segundo Festival Internacional de Circo de Zaragoza. Y sobre todo, no olviden de darle a suscribirse, campanita y like. Joder, que es fantástico, tío. Sí, tío. ¿Ya está? Perfecto. Venga, chao.